Radio Monk. El aire se crea. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes, esto es Radiofonía. Como es habitual, a las 16 horas estamos dando comienzo a este nuevo programa con nuestra invitada de hoy, Cecilia Domijam, con quien vamos a estar conversando ahora en un instante. Y me acompaña Marta del Cito, mi compañera de trabajo. ¿Cómo andás, Marta? Muy ¿Qué bien, tal? Robert, ¿cómo andás? ¿Qué se contás? cuenta? ¿Qué se puede contar? Bueno, ahora vamos a ir hablando. Bueno, con Cecilia nos propusimos un programa a partir de una pregunta. ¿Por qué alguien elige ser analista, no? Y ahora no veo tengo miedo de decir mal la palabra, ¿no? Porque A ver. una versión porque no es torbellinesca, ¿no? ¿Cómo es? Ahí va. Ahí va. Así empezamos. Una versión, sí. Una versión, porque justo viste que se corta ahí, no, Sí. no me quiero confundir. Pero bueno, escuchemos un poco más de música y la presentamos como corresponde, como solemos hacer. Bueno, como saben, estamos acá en Radio Monk, la casa del jazz, escuchando unos temazos de jazz. Y bueno, Marta, ¿querés contarles a los oyentes quién nos acompaña hoy? ¿Quién es Cecilia? La vamos a presentar formalmente. Bueno. Cecilia Domijam, ¿así? Domijam, psicoanalista en Buenos Aires, miembro fundador y directivo de Encuentro Clínico Lacaniano, Asociación Psicoanalítica Río de la Plata. Que después vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ¿cómo no? Asociación donde actualmente dicta su seminario por una heteropráctica de la autorización del analista. Participa activamente de la Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, ex docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ex docente del Centro de Salud Mental número 3, doctor Arturo Ameguino. Dictó su seminario en el Hospital Evita de Lanús, ex docente del Colegio de Psicólogos de Lomas de Zamora. Ha dado conferencias y publicado trabajos en diversas ciudades de Latinoamérica y Europa. Coautora del libro Variantes et Invariantes de la psicoanálisis, publicado en Francia, coautora del libro El psicoanálisis y su causa, publicación internacional Italia, Argentina, Colombia, coautora de Fin de Análisis, autorización del analista de reciente aparición en Buenos Aires, autora de diversos artículos y publicaciones internacionales, traductora del seminario La Transferencia de Lacan para la Universidad de Buenos Aires, y del libro Logique du corps de la motilité de René Leu, perdonen mi humilde francés. Muy bien, pero mejoramos. Creadora y coordinadora del grupo de investigación internacional El Caos de la Clínica Analítica, actividad que lleva a cabo en la asociación a la cual pertenece. Bueno, Cecilia, gracias por venir, ¿no? Gracias por estar acá. Leo bien nuestro título para hoy, que te quedó pendiente. Dale. ¿Por qué alguien elige volverse analista? Una versión torbellinaria de la transferencia. Wow. Bien. Así tituló Cecilia. ¿Por qué alguien elige volverse analista, digamos? Claro, ¿Por qué? Claro. Cecilia. Bueno, primero quiero saludarlos y agradecerte mucho esta invitación, Roberto. Bueno, le mandamos también un saludo a Silvia Gago, que es una amiga
de la casa Sí. radiofónica. Totalmente. A Silvia Gago y si puede ser también a Patricia Rondinelli. Bueno, ambas dos. Patricia ha estado con nosotros. Sí, La felicitamos también por su libro, ¿no? Que ha tenido sí. noticias y novedades en estos Huaca días. de Luna, su libro. Es extraordinario. Sí. Empezamos por ahí. ¿Por qué uno elige volverse analista? Y bueno, seguramente tiene que ver con la escritura y con algo del orden de las palabras que no se terminan de pronunciar o no se pronuncian muy bien. Ujú. Eso ya es un buen comienzo. Pero Claro. quiero también, antes de seguir, saludar al público que realmente, no sé, si se interesa por estos temas de psicoanálisis. Sí, tenemos una comunidad que cada vez crece más de psicoanalistas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y con esto de la pandemia, viste, es que este medio pasó a ser como una circulación de psicoanálisis que se potenció muchísimo, ¿no? Por suerte, digo, ¿no? Porque la verdad que me parece que el psicoanálisis siempre está como traduciéndose en nuevos lenguajes o siempre está, digamos, con lo que tiene que ver con la época, ¿no? Sí, pero importante me parece es que se hable, que se difunda, que se encuentren nuevas ideas, que se deje de repetir en lo que se pueda siempre el lacanés, por ejemplo, Claro. o los lenguajes cerrados más dirigidos a ciertas élites. Y bueno, yo creo que eso hace bien. Bueno, eso es algo que pasa mucho en el psicoanálisis, ¿no? Sí, Digo, ahí de va. hecho, se lo puede poner por generaciones. Sí. Sí, a mí me parece que esta pregunta o esta propuesta de por qué alguien elige ser psicoanalista o volverse psicoanalista, no sé, seguramente tiene cuestiones, bordes anecdóticos de la vida de cada quien y otros más inconscientes, ¿no? Yo te podría decir la mía. Una de las que recuerdo, porque las marcas son siempre varias, es nada, de chica, el primer novio, el primer amor, hoy que estábamos hablando con Marta de las cosas primeras. Me acuerdo que en un momento de mucho tumulto de elección de carrera, de política, del amor, del erotismo, de todo eso que pasa junto en algún momento, mi novio de aquel momento me regala un libro que se llama El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Editorial Alianza, un libro usado, por supuesto, no podía regalarme un libro nuevo en aquel momento. Y yo dije, ay, la cultura, qué interesante, a mí que me gustaba tanto la cultura, que pensaba que era los libros y la pintura. Claro. Nada, en ese momento encuentro a alguien que dice que la cultura es muy arrasadora y que el sujeto tiene que renunciar a su goce por amor del super yo. Y es una frase enorme, Claro. enorme. Y eso empieza a causar algo en algún momento porque, no sé, ahí Freud Ya produce un hallazgo. opera, ¿no? Wow, Claro. ahí ya opera, ¿ves? Exactamente. Claro. Ahí empieza la transferencia con Freud. El con libro, la lectura. el libro para él tenía esa función, ¿no? Digo, de alguna manera, operar sobre la cultura, sobre... Sí, y además leer Freud produce un efecto analítico Claro. fuerte, ¿no? Sí. Yo creo que es una letra que se las trae, ¿no? Y bueno, y eso es no es solamente el super yo, una voz que manda y ordena y te dice lo que tenés que decir o pensar, sino que exige la entrega de algo íntimo o éxtimo, si quieren, propio, un goce, esos goces recónditos, esos lugares tan intensos de cada uno que uno no sabe bien de qué se trata, que tienen que ver con la propia existencia. Y el superyo exige la entrega de eso, ¿no? Es decir, es realmente un arrasamiento del sujeto.
Y yo creo que encontrarme con eso me pareció formidable, o no sé, algo me pasó y con algunos avatares en el medio, tropiezos, patadas, golpes, codazos, eh, empecé a estudiar grupos de estudio y la carrera. Pero, digamos, uno puede ubicar cuestiones anecdóticas, pero bueno, después empieza algo que sí es fundamental en la elección, digamos, si uno se pone un poco más exigente con el tema, que es el propio análisis. Pones como elección, decís. ¿Perdón? Elección, dijiste, no sé si escuché. Elección de volverse analista. Ahí, aunque uno no lo tenga consciente, pero es una práctica tan rara esta. Claro. Porque resulta que si uno no pasó por un análisis, por más que estudie, no se entera de qué se trata. Yo creo que es la única práctica que tiene esta rareza, y ahí aparece un término que es autorización. ¿Se acuerdan? Sí. Una famosa frase de Lacan, ¿no? Digamos, respecto de Lacan, a la analista, claro. Sí, que el analista se autoriza por él mismo. Que yo estudio mucho y leo mucho y discuto mucho y nunca termino de entender. Claro. Y ya escribí un montón sobre el tema. Voy Sí. tras eso. Bueno, va produciendo versiones también, No digamos, sabés. ¿no? Digo, claro. Sí, ya escribí bastante y sigo y entonces, y bueno, y ahora hablo y vuelve el tema. Porque bueno, Lacan ahí cuando propone eso en su escuela y en su enseñanza rompe con la IPA, donde tenías el analista que, no sé, el análisis didáctico y estaban ahí. Un crack institucional, digamos, produce. Claro. Pero absoluto, enorme. Y entonces parece un signo de libertad y ahora voy yo mismo y nadie me va a decir lo que tengo que hacer, pero uno está muy solo frente a la práctica. Por más que supervises o alguien dé alguna indicación, uno está solo frente a la clínica, frente a esa palabra, la fragilidad de la palabra en la clínica, y arremangate, digamos, ¿no? Esa soledad se escucha mucho en los analistas jóvenes, Sí. ¿no? Como, bueno, los analistas de más tiempo estamos como acostumbrados a esa soledad que tiene el oficio, pero en los analistas jóvenes se escucha bien clara esa... Y el reclamo, porque es muy difícil de soportar cuando empiezan a escucharnos y a decir, bueno, pero esto depende del objeto A, el tono, la voz, el espejo acústico de la imagen. Nos quieren matar, y con razón, porque es muy difícil soportar eso, ¿no? Y de repente es preferible que alguien te indique el camino, Claro, ¿no? un padre ahí en guía. Por favor, claro. Por eso es una práctica que no solo tiene que ver con lo que le pasa a un paciente, sino que tiene que ver también cómo uno se lleva con una beta que no está garantizada desde ningún lado y que le tiene que hacer frente al superyo. Y no volverte vos superyoico. Y no volver, porque estaría bueno de repente responderle al analizante y decirle, che, por acá. Claro. Déjalo. Termina con eso y agarra otra cosa. O seguí, o no pierdas esto. Pero no. Pero no se trata de eso, decís. No. Digamos, de esas intervenciones, o sí, digamos, ¿no? Que... Depende, porque hay que ver en cada caso, pero ahí entra, me parece, en un análisis, una cosa que descubre Freud, además de lo que comentamos antes del malestar en la cultura. Hay muchas cosas que descubre Freud, realmente no sé cómo hizo ese señor, que tiene que ver con el amor de transferencia. Porque hay varias clases de amor, ¿no? Está el amor narcisista, donde vos me querés, yo te quiero, y vos me decís sobre todo lo que yo quiero escuchar. Claro. Y así vamos, fantástico, hasta que nos matamos, pero mientras dura está bonito. Y además es estable.
es estable el amor narcisista, porque es más fantasmático y a veces uno dice, ay, no está bueno, pero sí está bueno porque es duradero. Tiene un anclaje, podés armar pareja, amistad, colegas, está bueno. Sí, sí. Pero hay otro amor mucho más momentáneo, mucho más efímero, que es el real, que no sé si ustedes se acuerdan, Lacan lo trabaja en un seminario que se llama La Transferencia, que tiene que ver con el objeto. Él en esos momentos está planteando el agalma, el objeto A. Claro. Y entonces dice, bueno, a ver, uno, el sujeto, va, extiende su mano a un objeto maravilloso como puede ser una flor o un leño tibio, algo así, dice, es muy poético ese momento. Y entonces de pronto el amor, digamos, como real, como transformación, se da cuando esa flor o ese leño se transforman en otra mano que te toma. Entonces ahí hay una transformación, ¿no? No es el estable. Claro, claro. Es un momento absolutamente contingente. Puede ocurrir o no. No está garantizado. No está garantizado. De primera mano, digamos, no se puede prometer eso. No, ni en el análisis ni en la vida. Claro. Sucede en la vida, que son momentos raros. Sí, ¿no? Ajá, y el análisis, el analista un poco juega con ese punto de encuentro, de contingencia, con más lógica, con más advertencia que en la vida. Uno en la vida, eso puede ocurrir o no, en el análisis uno trabaja con ese punto de vaciamiento, ¿no? Y bueno, y ahí entra el analista a tallar, ¿no? Porque a mí me parece que por esa vía, ¿qué es lo que te da esa transformación del amor? Te da que yo creo que en la clínica, nosotros los analistas siempre vamos por el tema de los cuadros sintomáticos, y este vino por pánico, y Claro. este otro vino por... La psicopatología, digamos. Claro, por neurosis obsesiva arrasadora, en fin, pero eso está, y es una verdad clínica que nosotros asumimos. Pero también hay otra cosa que eso mucho me lo enseñan los jóvenes en análisis, que realmente es un trabajo de cristalería eso, que es que hay una búsqueda de cada sujeto por encontrar su propio ser. Y que cuando vos te querés asir como sujeto para decir, bueno, yo soy ahí hay un desvanecimiento, no te encontrás. Y ahí es necesario el otro, que venga a hacer alguna acústica, o a lo mejor te dice algo que tiene que ver con vos y que vos no lo podés encontrar por vos mismo, sino que te viene como algo extraño de otro, que encuentra en vos cosas que ni vos mismo podés hacer. Y yo creo que el analista se compromete en eso como trabajo, ¿no? Y en ese punto Sí. le presenta batalla al super yo. Sería la contraria del super yo eso, ¿no? Es una idea. Sí, vos decías, ¿no? Nosotros subimos un escrito que está puesto en en la difusión que hacemos del programa, ¿no? Que decías que el analista tiene como punto de partida un acto que ocurre en otra escena, ¿no? La del propio análisis, ¿no? Cuando, autorizándose por él mismo, es relanzado a su deseo, perdón. Sí. Relanzado a su deseo. O sea, Sí. Realizado. Bueno, tener la realización del sueño. Claro, sería. No, tampoco. No, lo leía porque, digo, pensando un poco en esta forma de autorizarse, digamos, ¿no? Pensando un poco en esta frase que volvés ahora a contarnos nuevamente, ¿no? Digo,
¿Qué lugar ocupa ahí el analista, digamos, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, ese tipo de autorización, digamos, que por un lado tiene que ver con el deseo del quien se está analizando, digamos, ¿no? Sí. Algo que le pasa digo, ¿qué lugar, qué función cumple ahí el analista, ¿no? Digamos. Primero, la autorización, como yo entiendo, no tiene que ver con algo consciente. Aunque a veces decimos, ay, vos lo que pasa es que no te autorizás, por eso tu consultorio, ¿viste? No te autorizás. ¿Qué será esa frase así cuando se dice así, no? Porque es Superyoica, y un poquito, ¿no? Un poquito superyoica. Bueno, pero por eso, ¿ves? O si uno no está de un lado, está del otro. O sea, no está en cualquier lado. Claro. Si no estás del lado de la pregunta y de la búsqueda, estás del lado del super yo. No es fácil. O de los ideales que rápidamente se Ahí va. transforman en super yo, ¿no? Como transitar también ese borde, digamos, ¿no? En un análisis, digamos, ¿no? Pensando esto del amor de transferencia como lo plantea también Freud, digamos, ¿no? Como resistencia también al análisis, Claro. ¿no? Digo, en esta cuestión que tiene que ver con las posiciones, un poco pensando esto que vos decís, que no es lo mismo estar de un lado que del otro, digamos, ¿no? O sea, que de algún lado quedás, digamos, ¿no? Exacto. En ese sentido. Sí, yo lo que entiendo, yo te voy a decir lo que entiendo que dice Lacan y después te voy a decir lo que creo que me pasa en mi práctica. Dale. Yo creo que lo que dice Lacan es que el analista va por la vía del objeto A, es decir, promoviendo esa búsqueda del lado del sujeto, tratando de abstenerse de intervenir en su vida y en sus decisiones, es decir, que se encuentre y que se la banque y se encuentre con su deseo. Y que en el momento en donde algo del orden del sujeto se encuentra con ese deseo, el analista depone su posición. Ahí tenés que retirarte. No tenés que seguirlo, bueno, che, dale, ahora le encontraste, aquí vamos. No. Ahí, se llama depuesta del analista, o caída, o... Del lado del analista, eso. Que son momentos imperceptibles, porque no salís de sesión con una bandera de, bueno, hoy hubo acto analítico y he asistido a mi propia depuesta, no. Ahora, el tema es el goce superyoico. Claro. Que uno... Esa es una posición riesgosa, digo, ¿no? Para un analista, claro. Esa me parece que es la posición riesgosa, porque el super yo es algo que forma parte del lenguaje, de cómo hablamos, de que te digo cómo sos, cómo soy, cómo son los otros, qué tienen que hacer, qué sería bueno que... Claro, sobre todo que por ahí en un análisis te pone todo el tiempo en ese lugar, por supuesto. Hay una demanda a ese lugar, ¿no? Digamos, permanente. Claro. Sí, estaba pensando en el sujeto supuesto, al saber, Eso. sujeto supuesto, Claro, saber. que de alguna manera, claro. Cuando vos recién le preguntabas cómo se autoriza un analista, o bueno, cómo piensa Cecilia la autorización del analista, yo te escuchaba algo así, Robert, que me hiciste pensar si un analista se autoriza autorizando el deseo del paciente, porque ahí apareció como... Claro, ¿no? claro. Que después Cecilia dice algo de esto, ¿no? Como... Sí. Claro. Es raro, ¿viste? Es como que hay que agarrar ese punto. Ahora, lo que pasa es que yo con el super yo, porque, ¿viste? Parece el señor malo, ¿no? Hoy tenés que hacer... Pero el super yo tiene caras muy seductoras. Ese es el problema. Porque el enemigo lo pesco, pero el seductor más difícil discernir ahí. Entonces, por ejemplo, suponete, un analizante dice, no sé si irme de vacaciones. ¿Está bueno o no está bueno irse de vacaciones? Bueno, suponete, ¿no? Es un ejemplo, y como bien, todo está ejemplo es perfecto el fallido. ejemplo. Y se viene ya. ¿Qué hacemos? Vamos de vacaciones, no, empieza a tirar.
a tirar, eso es la demanda. ¿Sabés de qué está hablando cuando dice las vacaciones? ¿De qué goce se trata? No tiene que ver con la transferencia, no viene de qué, a dónde se dirige. Bueno. ¿Vacaciones de qué? ¿Vacaciones de qué? Claro. ¿De qué? No me quiere pagar durante 6 meses en Europa. Me estás mirando, ¿no? ¿Qué me estás mirando? ¿Qué me estás preguntando? Bueno, son todas cosas fáciles de pensar acá, de decir, nos reímos, pero en el momento, Claro, no sé ahí, si uno piensa algo, no, la verdad que no. Pero ahí donde sucede, ¿no? Algo del acto de este lugar del que hablamos. claro, O claro, o no, Claro. o no. Entonces uno puede decir, suponete, puede decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te vas de vacaciones? Es una pregunta falsa esa, Claro. porque yo te estoy afirmando que dale, que andá, que está bueno. Y vos que sos tan exigente y trabajás 25 horas por día, date de vacaciones, ¿por qué no? A ver. ¿Quién te lo prohíbe? ¿Quién te lo prohíbe? Bueno, ahí el analista está marcando una prohibición. Fíjate vos. Y porque está produciendo una inyección de goce que es el de él y de lo que uno supone. Tal vez Claro. ahí otra cosa es una pregunta que sea una verdadera pregunta. Es decir, vos, ¿por qué querés tal cosa? ¿Por qué irías? ¿Por qué no irías? Claro. Pensemos, O abramos Claro, esa hacer- interrogante. Las falsas preguntas, sobre todo con los chicos esto también pasa. O sea que no hiciste la tarea, ¿no? Cuando ya sabemos que no la hizo. Claro, No claro. está buena. En todo caso, ¿por qué no la hiciste? Pero las falsas preguntas son embromadas, porque yo ya te estoy inyectando algo que yo ya sé Claro. de vos, que hiciste, no hiciste, dejaste de hacer o te hace falta. Y eso es embromado. Lo que pasa es que es muy sutil. Qué interesante. Te voy a hacer escuchar un tema Me encanta. musical, Dale. si te parece bien. Cecilia, encanta, me encanta, Así me hacemos radio, de paso. Bueno. Won't you listen to me, sister? I keep it oh so low. Yes, I keep it nice and quiet so I can hear you scream. Those words I wonder, these are the words, babe, I gotta hear, yeah. Those words, I wonder, maybe these are the words I gotta hear. I'm sticking with you, baby, till I arrive. I'm out there, a quarter alive. A little bit is missing. I wonder where it's gone. The words are the words of wonder. These are the words I got to hear. These words are the words of wonder. These are the words I got to hear. Pero bueno, estamos auspiciando la gira de los Rolling Stones, que prontamente va a estar en Nueva York, chicos. Así que si quieren viajar, vayan para allá y lo ven. Pero no,
Veníamos también, bueno, conversando respecto de esta tarea difícil, ¿no? Que tiene que ver con ser analistas, ¿no? Y indagando un poco en relación a esto, ¿no? Psicoanalizar y educar, decía Freud, ¿no? Sí. Dos imposibles. Sí, imposible. Bueno, gobernar, Y gobernar. querida. Me había olvidado de esa. Acordate, Gobernar. acordate. Esa la reprimí. Claro, Freud lo ponía en el barro de la transferencia, digamos, ¿no? Digo, ahí donde el analista no debería, ya lo pongo súper Dale, yoicamente, dale, ¿no? dale. Digo, donde tal vez resbale, digamos, y un resbalón no es cualquier cosa, digo, en un análisis también, ¿no? Digo, tendría uno que tenerlo en cuenta, ¿no? Vos decías algo que era interesante, No, ¿no? de esto que estaba de lo diciendo del- Cecilia, que me gustó esa idea que ella transmite, eso que viene pensando de que el analista acompaña hasta que se relanza el deseo, hasta que el paciente entra aire, le llamo yo, ¿no? Como que se airea la cabeza, pero después depone, dice Cecilia, ¿no? Es como nuestro trabajo es hasta ahí, porque si no, obviamente corremos el riesgo o se puede volver... Claro, decirle qué hacer con el goce, digamos. Sí, super yoico, un ideal o cumplir metas, objetivos, Claro. ¿viste? Anhelos. Que los pacientes lo hacen solito porque ellos dicen, vos seguro que querés que yo haga tal cosa, dice. Bueno, o no me porté bien esta semana, te dice, es mortal. Lo hace cuando se lo reenvía a su deseo, digamos, como Sí, que decía digo que eso vos, ¿no? viene solo, que el Ujú. aparato, la estructura del lado del paciente responde con toda esa batería de respuestas que tenemos, ¿no? Síntomas, bueno, qué sé yo, exigencias. Ujú. este, A mí me parece que lo que dicen ustedes, tanto vos Roberto como vos Marta, yo comparto esto, es decir, el barro dijiste, ¿no? Sí, dije el barro, de la- sí, ¿no? Porque sí. no puede resbalar, Ah, no. ¿no? Puede Claro, caer. claro, mal, Ujú. Sí, sí. Puede haber Y se lucha. ensucia. Puede haber lucha. mal. Claro. Es Sí, decir, por eso digo, una cosa es plantearlo, dar una charla, escribir, ¿no? Este asunto de las diferencias entre lo que sería una vía más superyoica y una vía Ujú. más por el lado del objeto o del amor de transferencia, y mientras lo decimos acá es bárbaro, pero en ese momento no es así de simple. Mm. El analista, Lacan decía, se enreda los pies, o si querés, se embarra las patas, Claro. mal, y ese goce superyoico es de la lengua y del hablar y de la estructura y del inconsciente, no es algo que está afuera. Entonces, no es que uno puede permanecer ajeno a eso, es con eso que uno trabaja. Y también con su propio cuerpo y su propia presencia, Ujú. que ¿me entendés? Claro, Que en algún que ya momento... algo es una presencia, digamos, ahí hay un cuerpo, digo, ¿no? Claro, Todo un tema, ¿no? Que se habló mucho A ahora ver. a propósito de la De la la presencia del clínica, ¿no? De la clínica virtual que estuvimos todos un poco empujados, ¿no? Por la cultura, digo, ¿no? Por el malestar de la cultura, digo, ¿no? Por el goce que tiene que ver, bueno, con la pandemia, ¿no? Claramente, digo, ¿no? A eso me refiero, digo, ¿no? Que nos hizo tantas preguntas, ¿no? A los analistas respecto del cuerpo y respecto a lo que sucede ahí, ¿no? sí, es, Ujú. es muy duro. Igualmente ya venía de antes el tema de antes atender por teléfono. Hay Sí, algunos sí, analistas sí, que sí. lo hicimos, otros no, otros Ujú. interrumpieron su práctica durante la pandemia, porque si no es presencial, ¿no? Y eso habla de que, bueno, no es una cuestión sencilla el cuerpo del analista, la presencia, pero es con eso que se trabaja, porque el análisis no es algo ideal. No, es algo donde el analista se embarra, para usar tu palabra, para después salir, después volver, es decir, en ese tironeo
Y está bueno esto que decís, Cecilia, porque si no se embarra no es análisis también, ¿eh? No pasa nada. O sea que hay que pisar el barro. Claro. Es muy interesante lo que estás Pues se diciendo, resuelve ¿no? ahí, No pasa nada, en no ese pasa- terreno de la No es un transferencia. oficio limpio, Claro. no es una práctica Sí. limpia, pero tenemos que definir qué es barro, ¿no? Bueno, Sí, tenemos sí, que... sí. Bueno, Freud habla de las pulsiones. Es decir, hay un punto más allá de las Sí. palabras que tienen que ver con el orden de la pulsión y el empuje. Y nos pone frente a algo que recién lo mencionábamos como imposible, ¿no? Bueno, por ahí estos 3 imposibles freudianos, digamos, ¿no? La enseñanza, digamos, ¿no? El aprender, el oficio de analista, digamos, ¿no? Digo, me parece, ¿no? Que es como algo que va anudado, digamos, ¿no? Cómo se forman analistas, digamos, ¿no? Y que es un poco lo que por ahí está en la pregunta, ¿no? Digo, porque es complejo, ¿no? Porque no es lo mismo lo que uno haga ahí en ese barro, digamos, ¿no? Sí sabemos que hay que embarrarse, sí sabemos que... Sí, porque estaba pensando en esto que planteaba Cecilia como ejemplo, ¿no? Que es cierto que un analista no puede responder de su super yo, desde sus ideales, de lo que piensa, de puertas para dentro de su casa, Sí. que está bien o Claro. que está mal. Pero también es cierto que hay veces que los analistas nos vemos llevados a intervenir, y quizás no es siempre desde el discurso analítico, digo, ¿no? Quizás no es siempre como analistas en relación a escuchar algo del deseo. Hay veces que nos vemos, pensaba en esto que decía Cecilia del amor de transferencia también, ¿no? Hay veces que nos vemos llevados a intervenir, por eso están los distintos tipos de intervenciones, Claro. ¿no? Pero de una práctica de cuidado. El bien, por el bien del... Sí, de algo como, viste que la gente dice, bueno, los analistas no aconsejan, ¿no? Y bueno, y que hay veces que es necesario para que un análisis prospere o continúe, o en determinado momento que el analista se expida, digo, ¿no? Que diga algo respecto Sí. de eso. Yo te agradezco mucho que me hagas esta pregunta así tan bien y tan explícitamente, porque yo creo que cuando hay determinados... Porque está bien, yo te voy diciendo cierta cuestión, cierto hilo con determinada lectura respecto de algunos términos de Lacan, suponete, y de Freud, el maestro en la cultura, el super yo, el goce, el deseo. Fantástico. Pero eso no quiere decir que uno no responda a una pregunta, que no aconseje, que no intervenga, que no acompañe, que no llame por teléfono. Y lo que me parece es que sos más analista que nunca en esos momentos. ¿Entendés? Que yo lo pensaría al revés, que digamos, es un compromiso mayor con el discurso del analista, porque el analista que se esconde detrás de la teoría... Sí, o de la abstinencia, ¿no? Claro. Es que es una abstinencia mal entendida, Claro. porque si vos decís, escúchame, saliste, tomás el colectivo, es el que pasa, número tal que pasa por la esquina, te bajás y cuando llegás a tu casa me llamás, así yo me quedo tranquila, que llegaste bien. Eso es abstinencia también, porque lo estás enmarcando, suponete, en determinado cuadro de angustia, Claro. que no le puedes decir, ajá, ¿no? Para mí hay ahí un analista, te tenés que poner vos, y eso los posfreudianos lo tenían muy claro, muy Sí. bien, maestros. Claro. Después la cosa se cerró un poco con la contratransferencia, pero sí hay que estar en serio, no de una manera idealista, teórica, hacer de la teoría, es una práctica. De alguna manera hay que ponerle el cuerpo a la lucha en el barro, ¿no? Sí, como que no, claro. Había algo que bueno, que me gustaría que nos cuentes un poco respecto de esto de una versión torbellinaria de la transferencia, ¿no? No sé si querés hablar de eso, ¿no? Sí, cómo no, claro. Que por ahí, porque venimos hablando de la transferencia, digo, y por ahí es interesante, bueno, un poco esto que venís trabajando, ¿no? Desde Lacan, digamos, ¿no? Como contarnos un poco qué quiere decir, ¿no? Esto, de esta versión
de la transferencia, ¿no? A ver, Lacan plantea este término en varios momentos. No es un gran concepto que desarrolla, pero eso es interesante, porque es un momento de su enseñanza que está por verse. Entonces convoca a que en la formación, en nuestra formación, lo trabajemos, y finalmente lo que importa en la formación es que uno se aliene, seguro, uno se aliena en los significantes de Freud, de Lacan, pero en algún momento diga la propia. Diga la propia. Y ¿sabés qué? Yo pienso que esto tiene que ver con esto. Y ahí empieza algo, ¿no? En la formación. Sino, es decir, no apelar a la pasividad del... Y bueno, de repetir. Del que lee, claro. Para mí la formación pasa por eso. No te digo que es todo el tiempo esa locura de decir lo que vos pensás, porque no, porque es fuerte, claro, tampoco se porque trata. hay conceptos, ¿no? Digamos, porque, para eso te puedes poner un programa de radio. Para eso estamos. Para eso están nosotros, ustedes. Sí. Que nos lo repermitimos. Que una vez por semana nos juntamos a hablar de psicoanálisis. Y encima con una música extraordinaria y con una radio que se llama Monk. Es decir, Thelonious Monk. Thelonious Monk. Bueno, el jazz. Eso es muy torbellinario. ¿Ves? ¿Querés saber qué es torbellinario? Claro, escuchá ya. Ahí tenés, Escuché Thelonious. en lo musical, ¿no? Una estructura, claro, torbellinaria. ¿no? Y totalmente estructural. Bueno, la música es un lenguaje también. Eso lo podemos dejar para otro programa, porque la música te gusta, bien. es una beta importante. Pero en un momento, por ejemplo, en el seminario de RCI dice que hay el torbellino en el nudo, dice, ¿no? Pero más allá de sin entrar en pero lo tomás de ahí, especificaciones, claro, el torbellino tiene que ver con algo del movimiento de la estructura, tiene que ver con el objeto A, que es el que produce ese movimiento de tracción, de tracción y de emergencia y de... que eso es la transferencia, no es algo tranquilo. Y todo lo que hablamos del amor no es algo apacible, no, ahí se agitan las aguas indudablemente y pasan cosas en el cuerpo y son momentos, digamos, pero que tiene que ver un poco con no pensar que somos señores impuestos solo por nuestras identificaciones. Lacan de repente dice, somos agujeritos torbellinarios, y en el momento de donde se bate y agita el torbellino no tenemos de dónde agarrarnos. Y ahí hay que inventar algo para poder asirse de algún lado y seguir adelante. O sea que la invención no la pone del lado, hoy me voy a levantar y voy a inventar algo para el psicoanálisis, no, sino cuando no sabes qué hacer. Es contra vientos huracanados. Sí. El ojo del huracán. Entonces el torbellino viene por el punto en donde algo del lenguaje no recubre, cuando no te alcanza, cuando gastaste todo, ¿y ahora qué? Y no sabes bien qué. Eso puede durar un segundo o años. Cecilia, me gustaría que nos hables, porque bueno, nosotros hemos conversado, bueno, no mucho, hoy nos debíamos una conversación y nos tomamos un cafecito. Sí, eso lo vamos a hacer. Pero que nos cuentes un poco, porque sí, lo que veníamos hablando era también, y esto, ¿no? De la música, ¿no? Yo te había dicho que me hacía acordar a Nietzsche, ¿no? Por lo apolíneo, lo dionisíaco, digamos, ¿no? El origen de la tragedia, ¿no? Porque vos venís laburando el tema del caos también, ¿no? Y a propósito, también por ahí nos podés contar un poco de la escuela, ¿no? Como es que si querés hablar un poco de eso, ¿no? Sí, me encantaría, porque todo lo que porque tiene que ver con eso. Claro que sí. Indudablemente. No es una escuela de psicoanálisis, es una asociación psicoanalítica. Tienen otro estatuto las escuelas, que tienen que ver con otras formas de transmisión. De organizar.
pero es una asociación que se atiene a los fundamentos de la escuela de Lacan, eso sí, la transmisión es Freud-Lacan, y bueno, nos reunimos a leer, a trabajar, hay seminario, yo en particular estoy dando un seminario sobre la autorización del analista, pero como una práctica, ¿no? Eso es una práctica, no es, claro, que practicarlo sería. Claro. Y después trabajamos con los textos de Freud, de Lacan, y en algún momento fundamos un grupo política donde intervienen analistas de Buenos Aires, de diferentes escuelas y de diferentes ciudades ahora viste que la internet Claro. te permite que gente Por de suerte, Brasil, ¿no? de Lo Colombia, bueno de de todo Italia, esto, sí. sí, y empezar a pensar, bueno, ¿qué entendés por el torbellino? ¿Qué entendés por lo caótico? Pero de una manera, empezando de cero. Era una apuesta, empezamos el año pasado, en plena pandemia, y cada uno presenta un trabajo en este grupo. Ahora te hablo de este grupo en particular, que no es solo con la gente de Encuentro Clínico, sino con gente de afuera también, de otras asociaciones y escuelas, son todos analistas que están muy comprometidos, pero la idea, lo interesante me parece que tiene la propuesta, me parece, por lo menos así lo entiendo, es que cada uno plantee su propio abordaje y su propia lectura y diga lo que quiere decir. Y el resto de los analistas estamos ahí para leer el texto, para hacer las preguntas, y con la confianza de poder decir, bueno, che, todos estamos de acuerdo que la pulsión va para abajo, pero entonces si va para arriba, ¿qué sale? Es decir, sin tanto temor al canon, ¿no? A los cánones. Y respecto de la asociación, es una formación, digamos, relativamente nueva, de formación de analistas, pero nosotros no tenemos solo gente ya, señoras psicoanalistas, sino gente que por ahí está en la facultad, pero que ahí está a título de practicante y de apasionado por el tema, o no tan apasionado, no interesa, le importa la lectura. Y vamos a decir, los estatutos de esta asociación apuestan a poner entre signos de interrogación no tanto lo que le pasa al paciente, el diagnóstico, que es importantísimo, pero no solo eso, sino qué hace el analista. ¿Dónde se ubica uno? Que de repente me parece que es la llave del asunto, ¿no? Sí, porque eso direcciona, digo, ¿no? De donde esté ubicado de alguna manera direcciona, ¿no? También. Por lo menos Lacan planteaba eso, y Freud también ubicaba algo de eso. Y el torbellino tiene que ver justamente con eso, ¿no? Es decir, compensar la transferencia desde este lugar del analista puesto en jaque. El analista puesto en jaque, que no es el señor sentado, hable usted y ahora terminó, pague y váyase. Y es importante que pague y se vaya y no pague y se quede. Eso estamos de acuerdo, más allá que también se puede atender en otros lugares, no estoy hablando de los hospitales ahora, ¿no? Claro, cada práctica tiene su particularidad, o sea, es posible el psicoanálisis en los hospitales. Y hemos descubierto, digo, porque en algún punto era como una práctica que, si bien se hacía, era una práctica devaluada, digamos, ¿no? Por muchos analistas hemos todo lo contrario. Claro, tenido la experiencia de que de que es posible un psicoanálisis también, ¿no? En la virtualidad, digamos, ¿no? Y que en todo caso es un psicoanálisis próspero, digamos, ¿no? Porque la pandemia no pudo con ello, digamos, ¿no? No pudo con... Sí, con Freud no puede. No pudo con Freud,
peor, porque digo, no pasó las guerras, las tragedias Sí. que atraviesan su vida personal, ¿no? Sí. Estamos hablando, para los que se suman, de CLAP, Encuentro Clínico Lacaniano, Asociación Psicoanalítica Río de la Plata. Sí. ¿Cómo hacen aquellos que quieran entrar en ese torbellino, digamos? De alguna manera, ¿cómo pueden, buscar, vincularse, acercarse, ¿no? Aquellos que estén inquietados en hacerlo, digamos, ¿no? Te agradezco mucho lo que decís porque sí hay un interés por nuevas interlocuciones. Sí. Es un momento lindo. Además es una asociación que pertenece a la Convergencia, que es un movimiento internacional, se enlaza con otras asociaciones. Y eso es un poco jugar a que no se cierre tanto, porque viste, la endogamia te arrastra. Y hoy torbellinamos mucho, pero pasan 5 minutos y ya estamos diciendo todo el tiempo lo mismo. Salen hijos bobos, ¿no? No. Claro. También, de las Entonces, noblezas. La Convergencia como movimiento internacional, que es una liga de asociaciones, te posibilita también que la gente pueda presentar en congresos con otras lenguas, con otras formas, con otros pensamientos y con otras clínicas. Entonces, eso también es algo que nosotros promovemos. Y va por internet, www.encuentroclínico, no sé mucho más.com, algo así. Después lo ponemos. Y hay una página que se llama Encuentro Clínico Lacaniano y que es así con dibujos muy lindos. Fácil de encontrar. Facilísimo. Cecilia, el tiempo es tirano, vuela en la radio, ¿no? Es aire, ¿viste? Es aire. Es aire, Acá, sí. si bien lo creamos, ¿no? El aire, se nos fue el tiempo, digamos. Va a volver el próximo martes, ¿no? Vuelve Radiofonía con un programa más. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas venido y no sé si querés decir algo más porque tenemos que ir cerrando, digamos. Bueno, yo por supuesto estoy muy agradecida. El encuentro me gustó muchísimo, me sentí realmente muy bien recibida. Así que gracias, Roberto. Gracias a Marta. Sí. Bueno, todo bien, la Roberto. verdad que en serio fue muy 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 grato todo lo que charlamos, así que Marta, ¿querés vos decir algo más? Espero que los oyentes hayan disfrutado tanto a Cecilia como nosotros. Sí, Bueno. sí, la verdad que sí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido Radiofonía. Los esperamos el próximo martes a las 16 horas aquí por Radio Monk.